Como les decía, el proyecto Latino Adapta es ejecutado por la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, programa UniTwin de UNESCO, es liderado por Fundación Avina y es financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, RDRC. Nuestra red tiene el objetivo principal de fortalecer los procesos de toma de decisión públicos y privados para abordar los desafíos del cambio climático en la región, enfatizando especialmente la creación de capacidades para justamente incorporar la complejidad del cambio climático en los procesos de toma de decisión, tanto públicos como privados. Hecha esta breve introducción, mencionar además que este proyecto es ejecutado por los socios de la red, perteneciente a 6 países de América Latina, dentro de los cuales se encuentra justamente Paraguay, quienes a través de la Fundación Moisés Bertoni y la Universidad Católica de Asunción son las instituciones que llevan adelante este proyecto. Paso entonces a darle el mando a Paula Ellinger, quien va a hacer una presentación breve del proyecto. Paula, ya te vemos, yo voy a ir pasando tus slides, cuando quieras. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar juntos en este webinario. Yo soy Paula Ellinger, soy responsable del Programa de Acción Climática en Fundación Avina y estoy líder del proyecto Latino Adapta. Soy brasileña, como podrán escuchar, basada en Buenos Aires, pero con una mirada regional. Bueno, este proyecto empezó a fines del 2017, entendiendo el contexto en que casi todos los países de América Latina tienen un componente de adaptación en sus NDCs y están, en este sentido, avanzando en el desarrollo de políticas nacionales de adaptación en el marco nacional. En el caso de Paraguay, el Plan Nacional de Adaptación ya ha sido lanzado desde el diciembre de 2016. Próxima, por favor, Paula. En este contexto regional, lo que buscamos con Latino Adapta es fortalecer las capacidades de los gobiernos nacionales de la región para que la toma de decisiones y la implementación de las políticas sea informada por la ciencia, por evidencia científica. Hemos desarrollado una estrategia que tiene 4 componentes de base. Ahí les voy a comentar los componentes y cómo se vinculan. Próximo, por favor, Paula. Los 4 componentes son esos que ven en pantalla. El primero que hemos desarrollado a lo largo del año 2018 fue la evaluación de cuáles son las brechas de conocimiento en adaptación en 6 países de la región. Hemos hablado y hecho encuestas, talleres con tomadores de decisión de distintos niveles para entender dónde están las brechas de conocimiento. Y eso van a escuchar los hallazgos para el caso de Paraguay. Y estamos desarrollando un paper regional comparando los hallazgos de 6 países, ¿sí? A partir de esta evaluación desarrollada a lo largo del año pasado, estamos avanzando con 2 otros componentes. Uno es el desarrollo de investigación orientada a políticas, que a partir de las brechas de conocimiento encontradas en los diagnósticos, estamos haciendo policy briefs para responder a estas brechas. Los policy briefs se van a lanzar a lo largo de este año. También estamos trabajando en cómo acercar la ciencia y la política por medio de asesoramiento a gobiernos nacionales bajo demanda de cómo aportar desde la ciencia para la toma de decisiones en adaptación. Y por fin hay un componente transversal que pasa a lo largo de los 2 años del proyecto, el año pasado y que busca el intercambio regional entre científicos de la red y entre científicos y gobiernos de la red. Próxima, por favor, Paula. A partir de esta estrategia de 4 componentes, buscamos acercar la ciencia a la toma de decisiones, buscamos también generar productos científicos que puedan ser útiles para la toma de decisión en cada uno de los gobiernos de los países y buscamos aumentar y mejorar los diálogos entre científicos y tomadores de decisión. Próxima, por favor, Paula. En este camino, este año, estamos desarrollando los policy briefs, como les mencioné, son 12 temas que se van a lanzar en el segundo semestre.
Además de los documentos escritos, también tendremos webinarios. También estamos avanzando a nivel nacional en planes de incidencia que respondan a demandas de los gobiernos nacionales, de cómo aportar desde la ciencia, y estamos trabajando en actividades para la difusión de los hallazgos en el marco de la COP25 en Santiago. Así que eso es un poco de lo que estamos haciendo en Latinoadapta, y ahora van a tener el gusto de escuchar un poco de los hallazgos. Acá pueden ver cuáles son las instituciones miembros en los 6 países en que está desarrollado el proyecto. Sí, estamos en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta presentación. Entonces, para seguir con la agenda programada, voy a darle el panel a Jan Esperanza para que pueda iniciar él su presentación, quien nos va a actualizar sobre la situación en materia política climática para el caso de Paraguay. Jan, ya estamos viendo tu presentación. Solo faltaría, si pudieras habilitar tu cámara, además, y el micrófono, ahí. Ahora te vemos y te escuchamos. Gracias, Jan, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, básicamente el objetivo en mi caso es poner en contexto, digamos, la realidad en temas de cambio climático o en temas climáticos en Paraguay. Y yendo al grano, ¿cuál es la situación? En primer lugar, mostrar un poco, y a partir de este slide que estoy mostrando, cuáles son los arreglos institucionales que funcionan en Paraguay. Después quiero hacer una reflexión sobre el tema. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una Secretaría del Ambiente del año 2000, pero un Ministerio del Ambiente a partir del año 2018, el año pasado. Eso fue, digamos, una suerte de poner en valor algo que se venía reclamando, que esto se convierta en ministerio. Tenemos un Programa Nacional de Cambio Climático desde el año 2001, muy próximo a la creación de la Secretaría en su momento. Paraguay ha presentado comunicaciones nacionales en términos del tema de cambio climático ante la Secretaría, la primera en el 2001, la segunda en el 2011, la tercera en el 2017. Tenemos 2 informes bienales de actualización que también se han presentado a la Secretaría, a la Convención, mejor dicho, de Cambio Climático. Uno en el 2015, otro recientemente que se terminó en diciembre del 2018, que es el más completo, entre comillas. Porque también dentro de estos informes de actualización se tuvieron que hacer correcciones y recálculos porque tenían metodologías que eran distintas y estaba, digamos, no muy bien hecho anteriormente. Paraguay forma parte también de este programa Red Plus desde el año 2011, eso continúa. Tenemos un Plan Nacional de Cambio Climático que aparece en el 2014, una Ley Nacional de Cambio Climático, esto se elevó a categoría de ley en el año 2017. Paraguay, por supuesto, en el año 2015 también presentó sus NDCs, sus contribuciones, digamos, nacionalmente aceptadas, que básicamente lo que decía era que una reducción del 20% en base a las proyecciones emisiones proyectadas para el 2030, de las cuales 10% son propias en el sentido unilaterales o de todas maneras lo vamos a hacer como gobierno, digo, y 10% condicionadas a recibir algún tipo de ayuda o colaboración. Desde el 2017 tenemos también un Plan Nacional de Mitigación y ciertos programas de acción y un Plan Nacional de Adaptación e incluso hay una hoja de ruta climática del 2020 al 2030 que se hizo el año pasado, en el año 2018. Lo que quiero significar con esto es que en realidad existe un arreglo institucional que mirado de esta manera parece muy completo. El problema central, y acá ya adelanto una reflexión, es que esto está muy en los papeles. Y muchos de estos planes tienen un serio problema de ejecución, pero fundamentalmente también de presupuesto y un montón de capacidades institucionales para llevarlo adelante. El primer adelanto que hago con respecto a esto, que voy a volver enseguida de vuelta. De todas maneras, hablando un poquito más de lo que Paraguay hoy ha informado en términos de emisiones particularmente,
Acá tenemos más o menos cuál es la situación de las emisiones de Paraguay, de acuerdo al último informe alimentario nacional de gases de efecto invernadero del 2015, que es el último dato que tenemos, digamos. Esto aparece en el segundo informe bienal de actualización, que como decía, se produjo en diciembre del 2018 y ahora se ha presentado. Nosotros como país tenemos un total de emisiones de 75.000 gigatoneladas, números redondos realmente, 75 millones de toneladas de CO2 equivalente, un total de absorción de 24.000 y la diferencia de 51.000 gigatoneladas son las emisiones netas nuestras, digamos, que en un 53% provienen de agricultura, en donde dentro de este rubro de agricultura prácticamente un 90% provienen del tema de metano y por el tema de la ganadería, digamos, y el tema de emisiones directas de la agricultura ¿cuál era el gas se me fue de la cabeza. Bueno, producto básicamente de la agricultura. En el tema UTCUS, cambio de uso de suelo, tenemos un 31% de las emisiones. Energía, que viene creciendo un poco 12%, por más que somos un país, digamos, que tenemos una superproducción de energía renovable, nuestro consumo energético sigue estando bastante concentrado, por un lado, en biomasa, que no siempre, que muchas veces viene de bosque nativo, pero también de energía de petróleo, digamos, de combustible, en más de un 20%. Entonces, esto todo el 12% total. Residuos 3% y IPU, que son los procesos industriales, 1%. Esta es la situación de donde vienen básicamente las emisiones. Obviamente tiene mucho que ver con la estructura económica de Paraguay, que es un país eminentemente agropecuario, más del 30% de toda la cadena de valor agrícola y ganadera, representa el 30% del Producto Interno Bruto en Paraguay. Y esto no es menor porque obviamente hay una tensión muy grande entre cómo nosotros empezamos a generar dentro de los propios planes que se tienen de mitigación e incluso de adaptación, cómo empezamos a generar políticas con respecto a eso para disminuir este tipo de cosas en un contexto en donde la economía paraguaya tiene una alta dependencia particularmente del tema de agricultura y el tema de cambio de uso de suelo está muy vinculado, sobre todo en el Chaco paraguayo, a la conversión de bosques en pasturas, que también obviamente es para la producción ganadera. Y básicamente, hablando un poco, y acá vienen las reflexiones de necesidades, vacíos y reflexiones, la línea presupuestaria para el ministerio es pobre y de hecho no hay una línea presupuestaria para cambio climático. Me podrán decir, bueno, ¿y de dónde entonces vienen todos los recursos que permiten hacer estos planes que yo les mencioné de adaptación, de mitigación, los informes bienales de actualización, las comunicaciones, la propia ley? Y básicamente viene la cooperación externa, en un prácticamente 100%. Lo cual, bueno, nos hace muy dependientes a esta cooperación. Pero además, el problema es que hay capacidades técnicas muy limitadas internamente dentro de la institucionalidad en temas de gestión climática, digamos, ¿verdad? Y esto de repente está muy concentrado en la Oficina Nacional de Cambio Climático y de repente, de vuelta, que consiguen consultores para desarrollar muchos de estos planes, que son, repito, muy interesantes, pero que esto termina el proyecto y esos consultores no se quedan, digamos. Entonces no hay mucha capacidad instalada y además cuando se generan procesos de cambio de gobierno también suelen de vuelta los equipos que estaban funcionando cambiar, lo cual complica aún más la situación, digamos. Lo que mencionaba, una alta dependencia de la cooperación técnica y financiera internacional, prácticamente el 100% para todo este tipo de cosas. Hay también una serie de problemas que hemos identificado en la dificultad de obtención de datos confiables y acá hay muchas brechas de información, digamos. Inclusive muchas cosas que aparentemente se están haciendo en muchos ministerios o incluso en gobiernos locales, no se tiene la información completa, cuesta mucho conseguir, no hay como una suerte de base única o un mecanismo que permita ir de alguna manera consiguiendo esa información, y esto es un problema bastante serio que se está tratando de, a partir justamente del trabajo de la Comisión Nacional de Cambio Climático, que articula y en donde están básicamente presentes todos los sectores y trata de articular eso, pero hay mucho trabajo por delante. También hay una generación
pobre aún de conocimiento científico, sobre todo a nivel local de la academia, sobre el tema específicamente hablando del tema de cambio climático, digamos. ¿Hay cómo está afectando esto? Empiezan a ver, pero todavía es un poco pobre esa generación, digamos. Y acá un poco viene el tema de la reflexión, ¿verdad? Tenemos muchos planes, no tenemos realmente la capacidad de implementar esos planes. Y eso tiene mucho que ver con el último punto, ¿verdad? O con lo que mencionaba anteriormente. Fíjense, el presupuesto del Ministerio del Ambiente, en donde funciona, por ejemplo, la Oficina Nacional de Cambio Climático, y que es órgano de aplicación de mucha o prácticamente una gran cantidad de legislación ambiental, todas las que están vinculadas a cambio climático, y es la que tiene que también de alguna manera encargarse de la coordinación y la implementación de muchos de estos planes que estaba mencionando. El presupuesto del ministerio representa el 0.12% del presupuesto general de gasto de la nación. Y la función ambiental en el presupuesto del país representa el 0.03% del Producto Interno Bruto. Es decir, eso es literalmente inexistente, digamos. Con lo cual, obviamente, las capacidades que tiene la institución de poder llevar adelante mínimamente son realmente muy pobres, digamos. Y hay un problema estructural importante porque en realidad, esto es lo que te demuestra también, es que el tema ha tenido poca relevancia política en el país. Y acá yo quiero hacer, y acá con esto tal vez voy terminando también, hacer como una suerte de paralelismo, digamos, en términos de desarrollo institucional entre diferentes sectores. En Paraguay, por ejemplo, las instituciones que manejan los temas económicos, entiéndase el Banco Central, entiéndase el Ministerio de Hacienda, entiéndase la banca de segundo piso, han logrado procesos de consolidación que son bastante interesantes en Paraguay, con lo cual se han obtenido resultados. Paraguay es reconocido como un país muy estable, que tiene un manejo macroeconómico bastante interesante, sobre todo si lo comparamos con la región, bastante ejemplar incluso, y eso se ha logrado con este fortalecimiento institucional. Cuando vamos al tema social, quiero hacer nomás esta comparación, ya no tenemos esa fortaleza institucional, tenemos realmente muchas debilidades en ministerios clave como educación, como salud, como protección social, en donde la contaminación política es muy alta, en donde realmente la gestión es muy pobre, pero lo que ha ocurrido es que el gasto social ha venido incrementándose porque de alguna manera la ciudadanía y por lo tanto también la clase política entiende que no puede, o que mejor dicho, que necesita y tiene que ir aumentando la inversión o el gasto social. Por lo tanto, hoy tenemos un presupuesto creciente en temas sociales, a pesar de tener y esto está validado por la ciudadanía, a pesar de tener este problema de gestión. Pero, ¿qué pasa con el tema ambiental? Expliqué el tema económico, el tema social. En el tema ambiental, no solamente no tenemos las capacidades y también tenemos los problemas de contaminación política, ese tipo de cosas, o ineficiencia, pero tampoco se ha tenido un presupuesto creciente, se ha mantenido prácticamente plano el presupuesto dentro del tema ambiental, dentro de la función ambiental. Y repito, eso te demuestra básicamente de que esto no es un tema importante, relevante, que merezca una suerte de acción política. Y si bien es cierto, se empieza la ciudadanía a despertar en el sentido de decir, tenemos que cuidar el ambiente, cuidado con la deforestación, las nuevas generaciones empiezan a mostrar un movimiento, todavía no tiene la misma fuerza que tiene, por ejemplo, el tema social, donde estamos mucho más concentrados, digamos, la expectativa de la ciudadanía con respecto a las mejoras en ese tipo de cosas. Pero aún más, incluso este tema ambiental tiene también una lógica de resistencia importante, particularmente en el sector productivo, que lo ve como una cuestión que genera más bien trabas a un tema que para la mayoría de este sector, digamos, es lo fundamental, que es el crecimiento, que es básicamente generar un impacto económico mayor, que pueda volcarse a lo social, y que este tema ambiental está muy bien, hay que cuidar seguramente algo, pero no me pongan demasiado trabas. Estoy tratando nada más de mostrar un poco por dónde viene la mano, y eso obviamente genera una tensión. Que repito, y los números son muy claros, en términos reales y concretos, eso lo que significa es que no se ha logrado realmente avanzar mucho en la institucionalidad ambiental. Por eso quería dejar al final esto, y
explicarle de vuelta que todo esto que les mostré de planes muy interesantes, y particularmente en el tema de cambio climático, y que se hacen con la cooperación internacional, y que hemos corregido, mejor dicho, hemos logrado tener informes que son bastante interesantes, o planes que son bastante completos, estamos muy lejos de poder realmente implementarlos. Excelente, excelente, Jan. Vaya desafío para poder seguir conversando entonces al respecto. Te agradezco mucho. Vamos a darle entonces el paso a Roberto Lima Mora y invitamos a los asistentes a que, bueno, puedan hacer sus reflexiones, sus preguntas y comentarios sobre tu exposición y, bueno, las demás exposiciones, vayan escribiéndolas en el chat y al final de las exposiciones vamos a abrir el espacio de intercambio. Gracias nuevamente, Jan. Paso entonces a darle el panel de mandos a Roberto. Ya. Bueno, buenas tardes. Ahí mientras... Si tú quisieras, Jan, podrías apagar nomás tu cámara y vamos con Roberto. Ahí. Ok. Roberto, lo vemos, pero no vemos su pantalla, su presentación. ¿Todavía no? No. Va, por lo menos yo no, solo estoy viendo su cámara. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, y está en modo presentación. Así que muchas gracias. Le dejo el micrófono solo a usted. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a hacer la presentación sobre el estudio que se ha realizado sobre las brechas del conocimiento en adaptación al cambio climático. Este estudio fue realizado y coordinado principalmente por la doctora Antonieta Roja de Arias, del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, y tuvo como apoyo a Ruth Fleita de la Fundación Moisés Bertoni y a Diego Centurión del Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica, y hemos acompañado tanto Jan Esperanza de la Fundación Moisés Bertoni como el que habla. Para la presentación he dividido en 6 etapas para ir comentando y tener una idea de cómo voy avanzando. Le presento el contenido. El objetivo del estudio fue identificar y analizar las brechas del conocimiento que afectan el desarrollo y la implementación de las políticas de adaptación al cambio climático en el Paraguay. Este estudio se fue realizado a través de entrevistas a varios personalidades del sector gubernamental y encuestas que fue dirigida a técnicos, funcionarios de diferentes estamentos del gobierno, tanto del gobierno central, departamental y el municipal. Los resultados están dentro de tanto de la página web de la red regional de cambio climático y toma de decisiones, como también del Centro de Tecnología Apropiada, cuya dirección adjunto ahí abajo. Bueno, como le decía, la metodología de la encuesta fue realizado a través de las entrevistas, de las encuestas, también algunas revisiones bibliográficas, y culminó todo con un taller nacional de validación del mismo. Las entrevistas se realizaron a profesionales que estaban dentro del área del cambio climático, de diferentes sectores. Ahí se puede ver en la parte de meteorología, hidrología, ciencia de la salud, biología, ingeniería forestal, políticas públicas. Y dentro de las conversaciones se
siguió un esquema en donde se analizaban los vacíos de conocimiento, el modo de producción y la transferencia e integración del conocimiento, la apropiación y el uso del conocimiento y los monitoreos y evaluación que veían sobre los mismos. Esto fueron aplicando en forma de diálogo, se grababan estas entrevistas y luego se degrabaron y procesaron. Esto se ha encontrado era una disociación entre la academia y el sector gubernamental, los decisores locales y la población en general. La academia no gravita en torno a los problemas sociales del país. El panorama desarticulado para generar conocimiento, divulgar la información existente e implementar medidas de adaptación. La mayoría de los análisis actuales se generan a nivel país o departamental. Sin embargo, los análisis a nivel municipal son fundamentales. Falta de acceso y práctica a la información a escala nacional. Producción de estudios transdisciplinarios de los inventarios de gases de efecto invernadero, estudios prospectivos del área económica, además de los de vulnerabilidad, la creación de un centro de trabajo de alto nivel que aborde temas trascendentales relacionados al cambio climático, complementando mediante la creación de una plataforma de información que logre la sinergia entre las entidades y beneficiarios. Algo así comentó Jan en su exposición. En la encuesta también como le decía, los encuestados fueron en la mayoría funcionarios públicos que con responsabilidad en la elaboración o implementación de las políticas o medidas de adaptación previstas en los planes nacionales de adaptación. Fueron encuestados 46 personas, de los cuales 67.9 eran hombres, 32.1 eran mujeres, y las respuestas más importantes que se han obtenido era que el 97% pertenecía al sector gubernamental de los encuestados, el 71.7% desarrolla tareas relacionadas o vinculada a la problemática de la adaptación al cambio climático, entre ellas el 47.8% mediante el rol técnico-científico y 19.5% como decisores políticos. La mayoría de las encuestas corresponden a nivel nacional y municipal. En cuanto a las áreas temáticas representadas, predominan la protección y la calidad ambiental y la biodiversidad, entre otras. Los sectores que se tocaron fueron salud, el agro, energía, recursos hídricos, infraestructura, financiamiento, gestión de riesgos, clima y ciencia, fueron representados minoritariamente. Los resultados que se obtuvieron, podemos decir que sobre el tema de vulnerabilidad social y ambiental, lo clasificaron como muy importante en un 77.4%. También en forma similar o paralela podemos decir que el financiamiento de medidas de adaptación lo consideraron también muy importante con un 64.5%, mientras que importante para vulnerabilidad social ambiental el 22.6% y para la de financiamiento a la adaptación, a la medida de adaptación, un 29% como medida importante. En poco importante, prácticamente nula o cero la vulnerabilidad social ambiental y con 3.2 el financiamiento de medida de adaptación. En cuanto a consultas sobre déficit o vacío de información que afecta al desarrollo y o implementación de medidas de adaptación, se ha dado que prácticamente el 96% han
contestado que había un déficit importante o un déficit muy importante, y a lo que refiere al análisis de costo-beneficio de diferentes opciones de adaptación. Y en cuanto a la información sobre efectividad de las diferentes opciones de adaptación, prácticamente el 63%, 93% han centrado que es un déficit importante y muy importante este tema. En cuanto a solicitarle si ha participado en procesos de cogeneración del conocimiento sobre el cambio climático, de 28 respuestas obtenidas al respecto, el 84.7% confirmaron haber participado. En cuanto a dificultades que enfrentan al intentar generar conocimiento relevante y útil en materia de adaptación, los conocimientos generados en los procesos participativos no se utilizan en la elaboración o implementación de las medidas de adaptación. Ha sido el 87% entre muy relevante y relevante. Asimismo, en cuanto a que no se consideran los intereses o necesidades del conocimiento de los actores que participan en la elaboración y o implementación de la medida de adaptación, un 87.5 han dicho que entre relevante y muy relevante. Los factores más importantes que afectan el uso de la información disponible sobre el cambio climático podemos definir en la información científica disponible. No es fácilmente accesible. Un 50% lo consideró relevante la afirmación. El nivel de certeza de la información es insuficiente para fundamentar o definir políticas o medidas de adaptación adecuada. El 46.6 consideró muy relevante esta afirmación y el 39.3 lo consideró relevante. La información científica disponible no está desagregada a nivel local o en relación a la zona geográfica. El 64.3% lo consideró muy relevante. Factores más importantes que afectan el uso de la información disponible sobre el cambio climático. La información científica disponible no es fácilmente accesible. El 50% lo consideró relevante. Los recursos humanos escasos y poco capacitados para analizar y evaluar la información, el 92.9% respondieron entre muy relevante y relevante esta afirmación. Las principales dificultades para el monitoreo y evaluación de las políticas o medidas de adaptación han respondido que los organismos gubernamentales responsables no tienen las capacidades técnicas, los recursos humanos capacitados para monitorear y evaluar las políticas y medidas de adaptación. Esta respuesta entre relevante y muy relevante alcanza el 89%. No hay indicadores claros sobre cómo evaluar la efectividad e impacto de la medida de adaptación. Este ha sido dividido en muy relevante un 48%, relevante en 32%, y mientras que no relevante o poco relevante y no responde un 20%. En conclusión, el riesgo del Paraguay ante el cambio climático es alarmante. Las respuestas obtenidas presentan a un país que debe enfrentar el cambio climático sin cifras. La coproducción de conocimiento y su aplicación se dificulta en gran medida debido al escaso financiamiento y el trabajo desarticulado de los investigadores. Se propone la creación de plataformas que promuevan la cogeneración, la coproducción y una cultura transdisciplinaria y colaborativa que haga posible el intercambio de información. Bueno, y con esto doy concluido al informe de la brecha. Estimado Roberto, muchas gracias por la presentación. Recordar que bueno, las consultas y comentarios los vamos a hacer todos al final.
Así que vamos a darle entonces el paso a la presentación de Antonieta, a quien le voy a dar en este momento, Antonieta Roja de Arias, quien va a hablar sobre las oportunidades para la reducción de la brecha a partir del diálogo ciencia política, ya teniendo en cuenta, bueno, haciendo la reflexión de cuántos desafíos quedan para el caso analizado. Así que Antonieta ya le he dado el panel de mandos, podríamos entonces ya ver su pantalla. Un minuto que no tiene habilitado el micrófono, se lo voy a habilitar yo desde acá. A ver ahora. Sí. Ok, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. A mí me toca hablar un poco, tal como dice el título, de oportunidades para implementación de políticas climáticas. Así que, en base a algunos de los resultados que ya se mencionaron anteriormente, yo voy a ir haciendo comentarios sobre cómo sería, a criterio nuestro, esa implementación de políticas. Bueno, en realidad que todo se centra en torno a lo que serían los vacíos en la producción de conocimiento. Ya hablaba Jan, e inclusive mencionó el ingeniero Lima, que existe un divorcio entre la academia y los tomadores de decisión. Básicamente, si bien la academia tiene nichos de investigación que han realizado trabajos relacionados con cambio climático, y especialmente un área bastante desarrollada que se ha llevado adelante acá es el componente meteorológico, el análisis para las predicciones, por ejemplo, al 2030, al 50, al 100, y hemos tenido ese análisis por parte de los profesionales locales. Realmente los nichos de investigación que asocian, por ejemplo, para los diferentes temas donde se puedan usar estos análisis meteorológicos que se han realizado, realmente no hay una asociación y si bien pueden estar estos nichos consolidados, más bien se están comportando en forma aislada y producen información que no se asocia en general a un análisis un poco más complejo y de mayor integralidad. Y eso está muy ligado a una falta de coordinación generalmente en la producción de este conocimiento y también a la escasa producción y difusión que hay sobre cambio climático, y nosotros, bueno, hemos considerado que son como islas de conocimiento que no se relacionan entre sí. Entonces, uno de los principales problemas entonces es exactamente eso, los grupos que están trabajando en forma no integrada, sino más bien como islas de conocimiento. Cuando mencionaban mis predecesores sobre la importancia de la incorporación de estudios transdisciplinarios en gases invernadero, en áreas de la biodiversidad, esto generalmente salió de las entrevistas a profundidad que se hicieron con este trabajo. Y ellos hablaban de cambio de uso de suelo y biodiversidad, básicamente. Y lo que hablábamos anteriormente de la falta de relacionamiento entre lo que serían los parámetros meteorológicos y los datos de suelo. Y en general, estas predicciones actuales o los escenarios potenciales no son de utilidad para los productores, o no, ellos no ven esa utilidad porque realmente todo ese nivel de conocimiento que se genera se está haciendo a un nivel donde debería o se requeriría una traducción, digamos, más cultural, documentos de difusión que realmente permitan llegar a esos productores para que realmente esa información sea útil. También los análisis a nivel fundamental municipal son fundamentales, y la mayoría de los datos y de los análisis que existen están realizados a nivel departamental o regional. Entonces, también existe ese divorcio entre el gobierno central, la academia y las autoridades municipales, y entre los entrevistados habían autoridades municipales que fueron los que manifestaron fuertemente esta brecha
sobre lo que le interesa al municipio, no es la información que se está manejando a nivel departamental, por supuesto, y regional. Cuando los análisis se hacen a nivel departamental, muchas veces se pierde ese dato robusto y concreto a nivel municipal, especialmente en Paraguay, donde Paraguay distritalmente es muy heterogéneo. En muchos análisis, más de un análisis que se ha hecho sobre la vulnerabilidad a nivel distrital, nosotros en un mismo departamento podemos tener el distrito más vulnerable y el menos vulnerable en el mismo departamento. Entonces esa heterogeneidad es lo que exige que los análisis sean realmente a nivel municipal o distrital, para nosotros es similar, porque puede variar mucho entre uno y otro, inclusive en el mismo departamento. Otra cosa importante que se mencionó en estas entrevistas y que creemos que es importante para las políticas sociales, las políticas públicas, es que el gran ausente en todos estos análisis han sido las ciencias sociales. No se han desarrollado metodologías de gobernanza ni de integración, y justamente ese problema de la traducción de los resultados científicos a los tomadores de decisión y a la población en general es lo que no ha existido, y creemos que las ciencias sociales podría jugar un papel muy importante en ese aspecto. Y bueno, esto en términos a lo que sería la incorporación de estos estudios multidisciplinarios. Entonces, en base a eso, hay varias propuestas. Y bueno, y este divorcio que existe con la política en el conocimiento, en llegar a los niveles municipales, todo esto que he dicho hasta ahora, generalmente se basa, nuestros entrevistados lo explicaron en base a dos puntos cruciales, que era uno, el factor económico, la falta de inversión e investigación para la generación de evidencias y la no disponibilidad de datos que potencialmente podían generar interés, porque recientemente tuvimos la ley de acceso abierto y previamente era muy difícil conseguir los datos. Actualmente seguimos teniendo problemas, pero en algunos casos se puede acceder al dato desde las instituciones públicas. Y luego, la falta de información no genera el interés en producir datos e inversiones en cambio climático, mientras eso no sea un tema que sea de importancia, de que sea propuesto inclusive desde el sector público, a pesar de todas las investigaciones que puedan generarse a nivel del sector privado. Mientras exista esa falta de información, pues difícilmente se van a producir datos e inversiones en lo que es referente a cambio climático. Entonces en ese momento es donde surge la propuesta de la creación de un centro de trabajo de alto nivel donde se aborden esos temas trascendentales para el cambio climático, ya que se requiere la participación de grupos especializados y acreditados. Y más de uno de los entrevistados propuso eso, un centro donde se trabaje en alto nivel para generar análisis integrados que permitan realmente evidencias para la toma de decisiones. Bueno, después, dentro de ese contexto se les preguntó a los entrevistados que si ellos creían que los problemas de la política de adaptación eran estructurales o de qué tipo, ¿verdad? Y básicamente todos los entrevistados consideraron que sí, que eran más bien estructurales y que no era tanto, no dependía tanto de la política de adaptación. La mayoría de ellos pensaba que la toma de decisiones era más bien política y no técnica. En el momento de tomar una decisión, primaba la decisión política más que la decisión técnica. Y eso está ligado también a una escasa preparación del recurso humano. Bueno, ante esta situación, un aliado importante que tenemos en el país es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que para fortalecer la parte técnica y apoyar la generación de las políticas públicas de desarrollo sustentable, ¿verdad? Y construidas en conjunto con tomadores de decisión y la integración de la comunidad. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dispone de fondos, financiamiento para proyectos que podían orientarse e inclusive podía ser un llamado sectorial que podía hacer este consejo como para financiar proyectos que con cierta temática y con ciertos criterios o términos de referencia podrían
abrirse al llamado y que, bueno, diferentes sectores, ya sea de la academia, del sector público y el sector privado, podían presentar proyectos para que sean de este estilo de proyectos donde haya una conjunción y una integralidad que integre la comunidad, además de los tomadores de decisión. Bien, con relación a cómo se transfiere el conocimiento, en general hubo muy poca experiencia, la mayoría de la gente dijo que se hacían en talleres, reuniones, pero la percepción que tiene, sobre todo en esa encuesta que se hizo a nivel público que presentó el ingeniero Lima, en esa misma, a pesar de que han asistido a talleres, que reuniones, ellos consideran que no tienen información ni conocimiento como para hacer una transferencia de conocimiento o integración de ese conocimiento. Se puso como ejemplo la Comisión Nacional de Cambio Climático, que si bien es un ente aglutinador de las instituciones públicas, la Academia del Sector Privado, que tenía más bien una función deliberativa, más que propiciar este tipo de transferencia de conocimiento o generación de conocimiento. En general, básicamente no existe ningún mecanismo de transferencia de conocimiento ni de información a nivel municipal, eso lo repitieron muchísimas veces, y la mayoría de la gente conoce la Estrategia Nacional de Adaptación, pero lo que no conoce es su estructuración y qué nivel de implementación tiene esta estrategia. O sea, saben que existe, que está ahí, pero que realmente no conocen cómo está estructurada ni tampoco su nivel de implementación. Bueno, con relación al modelo de gestión actual, sí, básicamente lo que se habla es que la principal debilidad es el escaso financiamiento y el trabajo desarticulado, ¿verdad?, entre los investigadores, que eso se había dicho ya anteriormente, pero ellos proponen entonces apuntar a grupos científicos transdisciplinarios, que era una de las propuestas, y la creación de esas plataformas que generen o promuevan la cogeneración y la coproducción de una manera colaborativa. Ejemplos exitosos de estos expertos que fueron consultados, muy pocos. En realidad lo que se mencionó más fueron los ejemplos exitosos del área de salud, que dentro de la generación de los temas de cambio climático, salud ha tenido un poco más de generación de conocimientos o elementos, ¿verdad?, que permiten hablar un poco sobre intervenciones en dengue, modelos predictivos para malaria, dengue, y generalmente para evitar brotes y epidemias, que eso la mayoría de la gente conoce. Después otro problema que surgió fue la unificación del lenguaje como una buena práctica. Y eso surgió porque dentro del mismo grupo, que diferentes profesiones, el lenguaje pues no era un lenguaje unificado para dirigirse a lo que es el cambio climático. Y varios de ellos postularon que esto podía ser un problema y está muy relacionado con esa traducción cultural o esa llegada a la divulgación de los conocimientos, esa transferencia de los resultados de una manera accesible a los tomadores de decisión y a la comunidad en general. Y también el acceso desde el sector académico y estatal y viceversa, que más bien debería ser persuasivo y no impositivo, porque muchas veces el sector académico de alguna manera dice, bueno, esto no se hace así, ustedes están haciendo de manera equivocada, por ejemplo, y entonces se implementa desde el punto de vista político y no técnico, porque la decisión la tiene el sector público. Entonces lo que se habló acá, que en lugar de imponer ideas o señalar errores, lo que debería haber es un proceso no impositivo y más persuasivo para que las cosas vayan permeando y vayan utilizándose de alguna manera los resultados que se van obteniendo. Bueno, y en relación a esa apropiación y uso del conocimiento que se va generando, la integración de la academia con la comunidad es lo que se puso como un elemento importante, sobre todo la incorporación de los saberes ancestrales. En Paraguay ese componente ancestral es muy importante,
y eso podría ser un proceso interesante para la apropiación de conocimiento. También facilitar y aproximar y expresar soluciones complejas, como diciendo hay que llevar eso que decía anteriormente, esa unificación del lenguaje para incorporar a las buenas prácticas y utilizando esa gran ausencia de las ciencias sociales para lograr ese aspecto, ¿verdad? Y algo muy importante que se dijo también, que la transferencia cuando se va a hacer de conocimiento debería estar basado en el componente económico, puesto que eso es lo que generalmente llega a los factores más afectados, especialmente a los productores. Si la orientación se hace hacia un aspecto económico que podría mejorar el aspecto económico o evitar pérdidas, por ejemplo, esa orientación al componente económico podría tener una atracción mayor hacia los sectores productivos y hacia los tomadores de decisión, especialmente a nivel municipal, donde se ven al final más afectados, ¿verdad? Y bueno, y en general hay como una idea que expresa, por ejemplo, que en Paraguay es la practicidad y la accesibilidad de la información lo que está faltando a todos los niveles, que va desde la academia, pasando por el Estado, hasta los sectores productivos. O sea, falta de esa practicidad y la accesibilidad es lo que creemos que está siendo generador de esa brecha en el conocimiento que hemos mencionado durante toda la tarde. Entonces, a lo mejor ese conocimiento podría ser en esas propuestas que hicieron como centros de generación de conocimiento de alto nivel, como tanques de pensamiento, ¿verdad? De donde la transdisciplinaridad y la multidisciplinaridad en las investigaciones aplicadas pueda primar y generar un conocimiento que realmente sea robusto para su aplicación y transferencia. Y la resolución de problemas de manera rápida, sobre todo en todos aquellos actores que están involucrados, que al final lo que quieren es una solución pronta y práctica y accesible a los problemas que ellos les aqueja diariamente, ¿verdad? Con relación entonces y al monitoreo y evaluación también, hay una falta de infraestructura y recursos humanos, por lo cual la autoridad de aplicación no puede llevar adelante estas evaluaciones, y entonces existe un vacío de conocimiento en la toma de decisiones, y ese seguimiento no se puede hacer justamente para que las tomas de decisiones políticas no ignoren a las decisiones técnicas, y en ese proceso de monitoreamiento y evaluación debería primar estos conceptos. Y así como dijimos que había un divorcio entre lo que produce la academia y lo que debería aplicarse, también hay un divorcio entre lo que es la representatividad regional y la información científica. Y esto básicamente viene desde la gran diferencia entre lo que serían los análisis a nivel departamental o regiones en Paraguay y lo que ocurre a nivel municipal, como había explicado anteriormente. Bien, muchas gracias. Perfecto, Antonieta, muchas gracias por tu presentación, muy clara. Surgen varias preguntas, hay algunas preguntas de la audiencia, pero voy a ir con una formulación mía, justo para ti, que tiene que ver con cuál es el estado de situación del trabajo inter y transdisciplinar a nivel académico. Tú hablabas de la necesidad, o sea, de esa postura de que la academia no fuera consejera más en el modelo vertical, ¿no? De transferencia de conocimiento, sino que, bueno, desde la propia toma de decisión, no quieren que le digan qué tienen que hacer. Y esos modelos de transferencia de información más verticales han ido cambiando justamente por modelos más integrados, donde no solo está en el qué se necesita estudiar, sino en el cómo, no solo los actores estatales y académicos, sino también que tú nombrabas, ¿no? A la propia sociedad, a los propios productores. ¿Cuál es el estado de desarrollo de este paradigma nuevo de generación de conocimiento que entiendo yo sería como también una solución a lo que la propia toma de decisión señala, ¿no? Como un déficit. Sí, efectivamente,
nosotros creemos que justamente el principal problema radica en eso. Y lo que hemos visto últimamente es que proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha financiado proyectos donde se hacen modelos predictivos, sobre todo, pero para el área de salud, que es la que ha tenido un mayor auge, digamos, en este aspecto de cambio climático. Y en todos estos proyectos que yo he tenido acceso, he visto las presentaciones, se incorpora a la población como un co-creador de todos los procesos para la generación de la predicción. Cosa que, bueno, que antes no se hizo, ¿verdad? No se hacía en forma, digamos, como ahora. Hay por lo menos 3 o 4 proyectos que están siendo financiados por el CONACYT, que eso es, que los 4 tienen ese componente importante donde se va a la comunidad y la comunidad se integran en esos modelos predictivos matemáticos. Y la mayoría están conformados los proyectos por múltiples disciplinas. Están los epidemiólogos, los biólogos, están los matemáticos, los ingenieros, que son los que producen los modelos. Y eso estamos viendo en estos proyectos, que algunos ya están terminando, digamos, este año. Ahora, de generar eso, a que eso se convierta en un modelo que se aplique desde por ejemplo, el Ministerio de Salud o cualquier otro ministerio, bueno, ahí viene lo que sería el proceso de transferencia de ese conocimiento al tomador de decisión o a la autoridad de aplicación, en este caso, ¿verdad? Y eso tendría que incorporarse como una rutina. Y ahí es donde empezamos a tener los inconvenientes, porque las direcciones o las áreas de salud, hablo específicamente porque estos proyectos son así, tienen programas donde este tipo de cosas no están incorporadas. Y eso sería un paso que habría que dar para incorporar los modelos de predicción, que sobre todo mostrando, estos modelos de predicción van a permitir mostrarle a la población en general y al propio tomador de decisión cuánto se ahorra el Estado y cuánto se ahorra el propio productor en lo que se hagan en la parte agrícola, cuando aplican estos sistemas y que hacen las correcciones para poder evitar o tener medidas preventivas ante una predicción que generalmente, que ahora con los años se ha alargado, inclusive antes se podía hacer en 3 meses, ahora es mucho más. Entonces, ¿cuánto podrían ahorrar aplicando los procedimientos y, digamos, las medidas que generan estos modelos, ¿verdad? Para evitar inclusive desastres, catástrofes y todo este tipo de cosas. Esta orientación hacia el sector productivo es lo que eventualmente se ha pensado que es lo que puede realmente generar interés, porque generar conocimiento académico solamente queda para interés de la academia, ¿verdad? Pero si esto no se aplica a un modelo productivo o algo que vaya a las comunidades, que generalmente los que tienen los problemas son las comunidades que tienen mayor, digamos, menos capacidad de respuesta ante el cambio climático, entonces ellos son los que necesitan que se les muestre que se va a ahorrar dinero, que van a recibir apoyo y que el propio tomador de decisión a nivel municipal entienda que eso va a ser de utilidad para ellos. Entonces, la situación actual en general, y para resumirte, es que estamos en un proceso que la gente está asumiendo que realmente eso tiene que ser así. Con proyectos de investigación hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Se han generado documentos de consultoría que ha hecho generalmente para la tercera comunicación y las comunicaciones que se tienen que presentar. Pero muchos de estos documentos de consultoría no son documentos que generan conocimiento nuevo, sino son recopilaciones de datos
y más bien son como revisiones bibliográficas, pero que realmente no tiene un componente que genere evidencias que realmente sean aplicables. Y otra cosa que debería cambiar es eso, es que esas consultorías deberían generar conocimiento nuevo y no quedarse en levantamientos de datos, ni recopilación, ni interpretación de ¿cómo se llama?, de referencias bibliográficas, ese tipo de cosas. La generación de conocimiento nuevo, de aplicabilidad en el país es fundamental, aunque sea una consultoría y no necesariamente un proyecto que genere una hipótesis y que esa hipótesis sea comprobada o no. Tenemos que cambiar, o deberíamos cambiar esa orientación que se les da a la consultoría, de dejarla de hacer descriptivas e informativas a pasar a ser generadoras de conocimiento. Muchas gracias, Antonieta, por tu respuesta, muy, muy clara, por cierto. Voy a una pregunta para Roberto, que también, bueno, podría ser, en realidad es una pregunta bastante amplia, que podría también contestarla Jan, si quisiera, que va por el lado de social. Es una pregunta que llega en el mail y que dice que muchas veces las sociedades son quienes presionan a los gobiernos para que también puedan tomar decisiones. Y se había mencionado que el lenguaje utilizado por la ciencia no estaba llegando a los tomadores de decisión. ¿Cuál es la situación con respecto también a esta información? ¿Cómo está llegando a la sociedad y qué participación se le está dando como agente de presión? No sé si tú, Roberto, Jan, ¿quién pudiera responder la pregunta? No te escuchamos, tendrías que habilitar tu micrófono. Roberto, un minuto. Ahí Ahora ¿estamos? sí. Bueno, Sí. dale. Bueno, primeramente yo creo que el tema de que hay una desvinculación entre el interés de la ciencia y los intereses propios del gobierno tienen diferentes tiempos y realidades. Eso ha hecho que normalmente los informes que prepara el gobierno para el bienal o los otros informes salgan de consultores y no desde la ciencia, o sea, de la academia, ¿verdad? Y yo creo que eso es un desentido, ¿verdad? Un contrasentido en el cual justamente es el momento que la academia podría colaborar con el gobierno, acercándole esas informaciones. Y normalmente eso está totalmente sesgado a través de consultorías que se hacen para cada caso. Y como explicaba también, creo ya en el principio, muchas veces estos consultores, una vez concluido el informe, ellos terminan sus contratos y todo ese bagaje de conocimiento que se generaron queda ahí truncado. El lenguaje que habla, por supuesto, yo creo ahí la respuesta, que el lenguaje que habla desde la academia no coincide, ¿verdad? Con lo que busca el gobierno, justamente por esa desvinculación que hay, y apuntan a otros intereses, como la academia en la mayoría de las veces tiene que buscar rubro, tiene que buscar fondos para poder realizar sus investigaciones. Entonces, muchos de los donantes o financistas ponen ciertas condiciones, y entonces la academia, para poder financiar esas investigaciones o las investigaciones que le interesa, se adaptan a esos propósitos. Y entonces ahí se pierde un poco el norte
¿verdad? Y realmente no hay un acompañamiento del gobierno a las actividades o a las investigaciones o los intereses que tiene la academia para poder hacer estas investigaciones. Y por supuesto, entonces, lo que pueda estar en la sintonía que puede estar la academia es muy diferente. Y de ahí también que la sociedad no pueda seguir o hilar los conocimientos o las ideas que está proponiendo la ciencia, porque no tiene una vinculación ni con las otras, puede ser una institución a otra totalmente diferente lo que están investigando, o no hay un mismo hilo conductor. Bueno, claro. Eso es lo que a mí. Y ahí mismo, le hago una repregunta muy breve y pasamos con otras preguntas del público. En este escenario, ¿no? ¿Qué rol tienen los medios de comunicación? ¿O los medios de comunicación están presentes, están preocupados por la realidad en materia climática y la vulnerabilidad particular que Jan y que tú también expresabas en este país, que bueno, que depende en gran parte de su PBI en agricultura, y que los informes hablan de que es uno de los países más vulnerables de la región? ¿Cuál es el rol, o si ahí también hay un vacío? Yo creo que la prensa muchas veces desinforma. O sea, y hay muchos, la prensa libre, yo dudo en el Paraguay que sea muy libre, y que me disculpen los comunicadores, ¿verdad? Pero uno cuando muchas veces lee los medios de prensa o escucha los medios de prensa, no sabe en qué país se encuentra al escuchar a un medio y al otro, ¿verdad? A veces sobre la misma realidad, sobre las mismas cosas, te informan dos realidades diferentes. Claro. De mi punto de vista, falta una liberación de la prensa, no libertad de prensa. Libertad de prensa, yo creo que hay demasiada libertad de prensa. Lo que falta es que la prensa realmente se libere de esas ataduras. Bien, vamos a ir con una pregunta. Quiero preguntarle antes, hay una serie de intervenciones de Norman Breuer. Norman, no sé si tú querés, nos puedes confirmar en el chat, si tú querés formular directamente, si no paso yo a leer tu pregunta, porque haces unos comentarios que quizás son interesantes que tú los puedas formular directamente. Bien, te voy a habilitar entonces el micrófono para que, entiendo que tenés una consulta para la doctora Antonieta, a ver si... Norman, a ver si ahí podemos escucharte. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, ¿qué tal, Norman? ¿Cómo estás? Hola, Antonieta, Roberto, Jan, gracias. Voy a ir directamente a la pregunta porque me interesa sobremanera esta idea. Sé que estamos hablando de brechas, pero yo ya salto a posibles soluciones. La idea de la creación de un centro de altos estudios de cambio climático en el Paraguay. Tenemos digamos, un problema reciente en el CONACYT que se ha politizado mucho, ¿verdad? Y tenemos estamentos productivos en el país, del sector productivo, que están queriendo frenar ciertas áreas del estudio, cosas principalmente que ven, como dijo Jan en su exposición, que pueden ser un freno al desarrollo económico. Entonces,
por un lado, el CONACYT tiene ese inconveniente político, ¿verdad? Y después tenemos el problema espacial, que ya mencionaron, la parte que hay que tomar la actuación en los municipios. Sin embargo, el conocimiento que tenemos desarrollado es a nivel departamental y nacional. O sea, tenemos un problema de escala espacial y temporal, en el sentido de que hay, como dijo Antonieta, escenarios desarrollados para dentro de 30, 50, 70 años, pero nuestro ciclo político dura 5 años. Entonces, la pregunta viene un poco por el lado de si se puede crear, se llega a crear este tipo de centro para estudio de estas cosas, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos financiarlo? ¿Cómo podemos crearlo? ¿Cómo podemos articularlo institucionalmente para que esté libre del ciclo político, por un lado, para que tenga su sustento financiero y para que no se sienta un poco invadido en su territorio el MADES? Hablo del Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, porque en el pasado, cuando hemos intentado débilmente hacer algunas cosas en clima, el MADE se ha sentido un poquito como que ofendido, o que uno se meta un poquito en el territorio que le corresponde a ellos. O sea, muchas preguntas, pero resumiendo todo es cómo podríamos crear de la mejor manera posible este centro que están sugiriendo tanto Jan como Antonieta. Gracias, Yo Norman. quería, no sé si puedo responder algo. Desde luego, Jan, adelante. No, primero referirme también a lo que vos me has mencionado con respecto a la prensa. Justamente una de las cuestiones que yo mencionaba era que no es un tema de mucha relevancia. Y eso también se nota en cómo la prensa trata este tipo de temas. Es notable, hoy en día, cuando uno ojea cualquier periódico, por ejemplo, qué sé yo, El País o The Guardian, los periódicos europeos, vos invariablemente tenés básicamente referencias importantes al tema de la problemática del cambio climático, qué es lo que se está tomando, qué decisiones se están tomando, cuáles son las políticas. Es decir, está presente, y esto también de alguna manera se representa en el Eurobarómetro, que es una encuesta de medición de opiniones y actitudes ciudadanas en Europa. Cuando vos tomás lo mismo, incluso en Latinoamérica, con el Latinobarómetro, vos no tenés la relevancia del tema del cambio climático. En algunos países un poco más, pero en términos generales se ve claramente que no es un tema de mucha relevancia, sobre todo si uno lo compara con las cuestiones, digamos, de económicas, el tema del empleo y el tema de la seguridad, que son básicamente los temas centrales. Y bueno, en Paraguay en cierta manera también se ve eso, y la prensa, lo que la prensa de alguna manera publica, es un indicador también de qué tan relevante es un tema socialmente. Y yo particularmente eso creo que es muy claro, no se ve. Uno. Dos, tampoco tenemos periodistas especializados en este tema y tampoco se ha hecho, ahora hay un intento en algún grupo, pero un esfuerzo importante por ir generando, digamos, un grupo, qué sé yo. El tema de niñez lo hizo muy bien. ANDI se llama una Agencia Nacional por Derecho de la Niñez, donde van generando contenido, entrenamientos a los periodistas, una serie de procesos que de a poco va empezando a generar contenidos y va empezando a generar, digamos, posturas o se vuelve un poco más relevante el tema, ¿verdad? En su momento también el movimiento, el tema mujer también se tocó con mucha fuerza y empezó a tener relevancia. Yo creo que no tenemos aún ese tipo de cosas en el tema del cambio climático. Y después lo que mencionaba Norman, ¿verdad? Yo también estoy absolutamente convencido que también parte de eso tiene que ver con esta lógica de que se ve mucho a este tema del cambio climático como una cuestión que puede generar una traba, y el énfasis central de un país como el nuestro es crecer y luchar contra la pobreza, el tema económico y el tema social. Y no se crea todavía ese vínculo entre dónde el tema ambiental entra dentro de esto y se puede ver todavía como una traba. Yo básicamente creo que eso es. Y esto es un poco lo que mencionaba también Norman, ¿verdad? Yo creo que esa es una función, sobre todo en este tipo de centros de investigación que vos mencionás, que deberían tener una característica muy, y acá también se discutió, muy multidisciplinaria, transdisciplinaria. Debería ser una lógica natural la academia para esto. Justamente teníamos un evento internacional hace unos días en la Universidad Nacional, y salió con mucha fuerza la lógica de feudos que hay en que es la universidad más grande del Paraguay,
es la que tiene mejor capacidad, digamos, de investigación, a pesar de la pobreza también, pero es donde más se generan investigaciones en términos generales, y qué sé yo, la Universidad Nacional de Asunción particularmente, pero funciona como feudo, digamos. Una facultad, la otra facultad. No existen estas instancias que aglutinen, digamos, investigaciones de diferentes facultades, multidisciplinarias. Salió con mucha fuerza de los propios investigadores y de los propios docentes de la Universidad Nacional en este taller que se había hecho. Entonces, yo creo que por ahí, porque este tipo de centro que vos mencionás, yo creo que existen recursos a nivel internacional. Me queda claro que el tema del cambio climático se está volviendo en un tema de relevancia política a nivel mundial, y eso se transfiere obviamente en la posibilidad de acceder a más y más recursos. Los recursos van a existir y yo creo que en la medida que vayamos avanzando y nos vayamos dando cuenta de toda esta problemática creciente y los impactos del cambio climático, van a inclusive generarse más recursos. Pero tenemos que tener una suerte, alguien tiene que liderar una suerte de organización interna que sea capaz de aprovechar mejor estos recursos, pero ya en esta lógica, ¿verdad? Lógica colaborativa, lógica multidisciplinaria, lógica que vaya apuntando a determinado tipo de estudios. Y si no tenemos eso, no vamos a poder aprovechar estos recursos. Totalmente de acuerdo, Jan. Parte de los grandes desafíos que han quedado claros en las presentaciones del día de hoy. Voy a ir con una última pregunta porque ya estamos en la hora fijada. Pedirle disculpas bueno, si alguna pregunta no llega a responderse. Pero como cierre, una pregunta que viene de Gabriela Quisbert de Bolivia, que, bueno, pregunta cómo involucrar como estrategia jóvenes para la investigación universitaria. Y creo que es una buena pregunta para cerrar porque hemos abarcado todas las áreas, si se quiere, y los jóvenes cada vez también tienen más voz, y la investigación universitaria en temas de cambio climático, tanto en comunicación como en otras áreas, también podría dar un vuelco. No sé qué opinan ustedes. Bueno, en realidad yo creo que ese es un tema de la universidad y de los investigadores, profesores e investigadores de la universidad. En la medida que la investigación realmente en la universidad se oriente realmente para la producción de evidencias con componentes integrados, parte de esos grupos de integración deberían ser los estudiantes universitarios que participen de esas investigaciones que proponga su docente investigador, por ejemplo, su profesor, generalmente como un elemento de co-creación, no solamente la comunidad como eje principal de la co-creación en la generación de conocimiento para el cambio climático, sino también ese centro de investigación o generador de evidencias, que en este caso sería la universidad o algún centro de investigación, como un laboratorio que produce información y que busca en los diferentes entes del país, aquellos que tienen una especialización y que pueden colaborar con su conocimiento para esa co-creación. Y ahí una mano de obra importante y fundamental tendrían que ser los estudiantes de esos grupos de investigación o de esas universidades para que contribuyan no solamente a la generación de conocimiento, sino se adentren en la importancia que tiene los estudios multidisciplinares para la solución de problemas y la generación de políticas públicas. Yo quería mencionar también, ya que se mencionó, el doctor Breuer mencionó el tema político y de que los diversos sectores se sienten amenazados. En el caso particular de la investigación y lo que está pasando con CONACYT, por ejemplo, acá en este momento, yo creo que es falta de información. Acá el problema, todos tenemos que participar en la generación de conocimiento, tanto el sector público, el productivo, las universidades, todos tenemos que generar conocimiento y mejor si lo hacemos en forma integrada. Y estas divergencias de opiniones es más por una falta de conocimiento
y de información que puedan muchas veces generarse a nivel de alguno de los sectores. Por eso es que es fundamental que la comunicación de los resultados de investigación se haga de una manera eficiente, y para eso se necesita de esos traductores culturales de los resultados a tomadores de decisión, que en este caso podrían ser justamente el sector productivo y la comunidad en general. O sea, la generación de conocimientos tiene que ser un aporte para la solución de problemas y no para bloquear la investigación. O sea, que todo lo que se genere como resultado tiene que verse la importancia que tiene ese resultado para solucionar problemas para la comunidad en general, donde estemos todos integrados, todos los sectores. Entonces, por eso insisto que cualquiera de estos problemas y conflictos que han surgido, yo le atribuyo mucho a la falta de conocimiento y de comunicación que se ha tenido con relación a la generación de evidencias en investigación. Con respecto a este tema que hicieron la pregunta de Bolivia de jóvenes, Paraguay yo creo que tiene una oportunidad histórica muy importante. Hay un programa relativamente nuevo en Paraguay de becas, en realidad el programa más importante en la historia de Paraguay desde el punto de vista gubernamental, que implica becar a jóvenes paraguayos para maestrías y doctorados en el exterior, y estamos hablando de las mejores universidades del mundo porque es una de las condiciones. Y sencillamente estamos hablando que en los próximos años el stock de PhDs en Paraguay prácticamente se duplica del que teníamos en la historia de Paraguay. Es decir, no es poca cosa lo que está ocurriendo en ese sentido. Yo creo que muchas veces todavía no dimensionamos el impacto que eso puede generar, porque además la condición para estos becados es que tienen que volver al Paraguay por 5 años o devolver la inversión que se hizo en ellos. 5 años. Lo más probable es que la gran mayoría de ellos, y estoy hablando más del 95%, efectivamente vuelvan al país. Lo cual nos pone por un lado con una gran oportunidad, porque vamos a tener un stock históricamente que nunca tuvimos, digamos, pero también una responsabilidad importante de que existan condiciones para que básicamente ellos puedan ponerse a trabajar, ponerse a investigar. Y en realidad es una lógica más de organización y de gestión interna, porque incluso recursos estamos teniendo para poder, qué sé yo, facilitar la inserción y ese tipo de cuestiones, digamos. Entonces estamos viviendo en un momento histórico en donde la forma en que nosotros diseñemos un proceso más de gestión de cómo manejar esa realidad realmente puede empezar a dar unos resultados muy significativos, porque nunca antes tuvimos este stock de esta manera, digamos. Y además, como básicamente estos doctorados son en el área de ciencia y tecnología, y muchos de ellos son en el área de desarrollo, están vinculados también a cuestiones como la que estamos hablando, probablemente haya una serie de nuevas propuestas y ofertas de investigación en toda esta área. Así que uno puede mirar esto como el vaso medio lleno, medio vacío, digamos. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener un stock de investigadores que nunca en la historia hemos tenido antes. Son mucha gente de ellos, son jóvenes. Eso también tiene algo de en un entorno cultural que empieza a cambiar también en Paraguay. En un entorno cultural que empieza a cambiar. Hoy de a poco, y probablemente Antonieta que está, y también Roberto, que están hace tantos años en este mundo, se empieza a escuchar mucho más el tema, tenemos que investigar, tenemos que invertir mucho más en esto, tenemos que hacer más esto, y no es solamente tenemos que, empiezan a haber más recursos, lo del tema de CONACYT que están discutiendo, podrá tener un montón de problemas, pero en la historia del Paraguay hemos tenido 100 millones de dólares y ahora otros 100 millones de dólares que se destinen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Repito, podrán haber muchas cosas que mejorar. Entonces, han ocurrido en muy poco tiempo unos cambios, o por lo menos se están generando condiciones que son sumamente importantes e interesantes, y obviamente ahí eso nos obliga seguramente a diseñar la mejor estructura posible para que eso que se ha hecho realmente tenga un impacto significativo y no una gran frustración. Totalmente de acuerdo. Ya la formación de estos jóvenes va a ser crucial también en el escenario descrito en la jornada de hoy. Por mi parte, agradecerles a los expositores, Antonieta Rojas de Arias, Roberto Lima Mora, de la Universidad Nacional de Asunción, y Allán Esperanza, de Fundación José Bertoni, por las presentaciones realizadas el día de hoy. Les voy a dar ahora un minuto
la palabra para que ustedes puedan despedirse de la audiencia, a quien también aprovecho para agradecerle en nombre de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Antes de darles la palabra, recordar que en nuestro blog, cambioclimáticoydecisiones.org, que ustedes pueden estar viendo en la pantalla que estoy mostrando en este momento, se colocan todos los resultados de los webinars. ¿Qué quiere decir? La semana próxima van a poder acceder a la grabación del seminario web del día de hoy. En realidad va a quedar mañana a última hora. Van a poder acceder a la grabación y a las presentaciones. Y en la pestaña del proyecto, en la parte de resultados, se puede acceder a las brechas, los informes de diagnóstico sobre brecha de conocimiento en adaptación que se realizaron para los 6 países. Y, por supuesto, pueden descargar el informe de diagnóstico de Paraguay. Si tuvieran alguna consulta, alguna inquietud, también los invito a que lo hagan a través de nuestro correo electrónico info@cambioclimáticodecisiones.org, o también a la dirección que se les proporciona en el momento de la inscripción, que es prensacitd@gmail.com. Cualquier duda, cualquier inquietud, incluso para alguno de los expositores en el día de hoy que quieran hacernos llegar, nosotros las transferiremos con mucho gusto. Quiero agradecerle también a Catalina Gonda, quien ha estado asistiendo en el webinario del día de hoy, contestando muchas de las preguntas y apoyando el tema organizativo. Así que, Catalina, muchas gracias por estar con nosotros y permitir también que este webinar salga de la forma correcta. Y bueno, agradecerles a todos una vez más. Los dejo con las palabras de los expositores para quienes, vuelvo a resaltar el agradecimiento. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para participar de este webinar. Muy interesante y, bueno, creemos que es muy importante todo este trabajo que se hace de identificación de brechas del conocimiento y cómo llegar realmente a la población y a los tomadores de decisión, y creemos que necesitamos todavía generar más evidencia y sobre todo tenemos que generar el conocimiento para transferir esa generación de conocimiento a quienes realmente lo necesitan aplicar. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo también le quiero agradecer a todos por la participación y también a Paula y a Catalina por la asistencia en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, también muy agradecido y muy interesante que podamos continuar con este tipo de cosas. Solemos mencionar de que los procesos de cambio de lo que estamos hablando o nos van a llegar a partir de la constatación de que estamos ya en medio de una crisis muy complicada. Lastimosamente muchas veces pareciera ser que la naturaleza humana solo reacciona cuando tiene una tragedia encima, pero yo no quiero estar dentro de ese paradigma. O hacemos el esfuerzo de donde nos toque estar, de donde nos toque liderar, de realmente de instalar el tema. Y esto muchas veces se logra con repetición, con mencionar, con continuar, con hacer cientos de este tipo de encuentros, cientos de este tipo de diálogos, y de a poco esto va entonces entrando, digamos. Yo creo que esa es la manera que yo por lo menos tengo el compromiso de intentar hacerlo, y sé que muchísima otra gente, así que encantado de ser parte de este tipo de cosas. Muchas gracias a todos, que así sea, Jan. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.